amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cuál es el mejor plugin de reCAPTCHA para WordPress. Vamos atrás y ahí tenemos todos a nivel estadístico algunas solicitudes sospechosas. Por el lado de WordPress nosotros podemos instalarlo de dos maneras. Podemos hacerlo internamente, agregar un plugin en WordPress, y por el otro podemos hacerlo en su página principal de WordPress. Una vez que tengamos instalado el plugin, nosotros vamos a comenzar con la configuración. Iniciaremos con el tipo de CAPTCHA. Recuerden que hay varias versiones. Número 2, vamos a generar una clave o key del sitio. Lo vamos a generar en la plataforma de Google. Finalmente, número 4, vamos a establecer un diseño adecuado de cómo se va a mostrar este reCAPTCHA en nuestra página web y en qué lugares se tendría que visualizar. Estamos dentro de WordPress, vamos a irnos a plugins y vamos a colocar añadir un nuevo plugin. Una vez aquí, nosotros vamos a colocar en el search Advanced Google reCAPTCHA y aquí lo tenemos. Este es el plugin que vamos a instalar. Le va a aparecer para poder instalar y después lo activamos. Vamos a configurarlo dentro del apartado de ajustes y la configuración del plugin. Si no queremos instalarlo internamente, ponemos Advanced Google reCAPTCHA y aquí tenemos el primer ser del plugin. Seleccionamos descargar y con eso ya tendríamos nuestro archivo .zip. Como lo instalamos en WordPress, añadimos un nuevo plugin, ponemos subir plugin y aquí seleccionamos el archivo, estaríamos incluyendo el archivo .zip. Lo instalamos y lo activamos. Entonces ya estamos dentro de la configuración del plugin. Vamos primero a seleccionar el tipo de CAPTCHA. Lo principal aquí tenemos la versión número 2 y la versión número 3. Recuerden que la diferencia está en que la 2 existe un desafío, resuelve ese desafío, seleccionamos el checklist y pasa lo que es el CAPTCHA. En cambio, en la versión 3 funciona en segundo plano y no requiere una interacción por parte del usuario. Vamos a colocar versión 3, que es la más actualizada. Vamos ahora con los keys o claves del sitio dentro de Google reCAPTCHA. Vamos a crear las dos claves, tanto para la clave secreta como la clave del sitio. Para eso simplemente incluimos aquí nuestro dominio. Hemos colocado nuestro dominio mariotechnologycorporation.com. Seleccionamos el tipo de reCAPTCHA, en este caso es la versión 3, y finalmente colocamos enviar. Cuando ya enviemos, se va a generar la siguiente página. Desplegamos aquí y aquí tenemos ambas claves. Copiamos de la clave del sitio web y lo pegamos aquí. Clave secreta y lo pegamos acá en CAPTCHA Secret Key. Entonces ya tenemos ambas claves. Aquí abajo tenemos varios diseños. Hay algunos diseños que los tenemos en la versión Pro o de pago, pero basta con la versión gratuita para poder tener este diseño de la versión 3. Es un cuadrado en la parte inferior derecha. Seleccionamos y aquí colocamos guardar cambios. Ahora vamos a pasar a la ubicación, es decir, donde queremos que se muestre este sistema de reCAPTCHA en nuestra página web. Por ejemplo, actualmente lo hemos activado en lo que es el login form. Como tenemos el WooCommerce, incluye una página de inicio de sesión o el login. Entonces aquí estamos en la página de Maricorp, nos vamos a mi cuenta y aquí tenemos el reCAPTCHA activo. De hecho, recuerden que este reCAPTCHA ayuda a que no genere spam cuando el usuario se equivoque o confunda a la hora de ingresar su contraseña. Otra página importante aquí es los formularios de comentarios. Por ejemplo, estamos ingresando a blogs, seleccionamos blogs de 70 mejores leads y en la parte final aquí tenemos campos de comentarios, nombres, correos y publicar el comentario. Entonces con esa opción podemos aquí activar el CAPTCHA. Además de eso, podemos activarlo en el formulario de registro de WooCommerce cuando se registra un usuario nuevo, formulario de pago de WooCommerce también, o el checkout cuando completamos todos los campos para poder realizar la compra. Terminamos de activarlo, colocamos guardar cambios. Tenemos también más configuración como actividad, protección de acceso, cortafuegos, bloqueo de países, diseño y acceso temporal. Eso ya es para la versión de pago. Si queremos visualizar cómo ha ido a nivel estadístico nuestro CAPTCHA, tendríamos que ir a nuestra configuración. Recuerden que esta es la página donde nos aparecen todas las dos claves de reCAPTCHA. Vamos atrás y ahí tenemos todos a nivel estadístico, la total de solicitudes, algunas solicitudes sospechosas, entre otros datos estadísticos. Listo. Gracias amigos de Maricorp.